El Señor les bendice más. Una vez más quiero ofrecerles disculpas. Es posible que el asiento en el que usted esté sentado tenga algo de tierra, pero solamente sale tierra, pues, hermano. Quiero contarles que ya la obra dio comienzo. Tal vez se dieron cuenta cómo está la fachada de la casa, ¿no? Todo lo que había que demoler en este lote ya se demolió. Ya se picó la fachada de la iglesia. Y quiero decirles que les rindió a los muchachos. Fueron 4 personas trabajando permanentemente esta semana. Hay un video que algún día lo veremos de cómo caían esos muros. En el momento que yo me asomé por la ventana del baño a mirar qué estaban haciendo en ese momento, justo en ese instante cayó el muro y alcancé a cerrar la ventana porque se levantó una nube de tierra tremenda, tremenda. Simplemente por jalar unos lazos que allí pusieron. O sea que eso no es que estuviera muy bien cogido, que digamos, cayó fácil. Algún día ustedes lo van a ver, cuando ya terminemos cuando pasemos este periodo de tierra. Bueno, bien, entonces vamos a predicar hoy la palabra del Señor. Quiero contarles que el tema que el Señor ha mandado bien puede ser continuación del anterior, pero también ustedes verán que tiene identidad propia. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Hay muchas cosas por qué darle gracias. Pero antes de comenzar yo quiero pedirle a mis hermanos ujieres, quienes estén a cargo, para que vamos a recoger la ofrenda que el corazón haya puesto en el corazón el Señor haya puesto en sus corazones. Yo le voy a pedir el favor a mi hermana Belén, que ore por favor por la ofrenda que se va a recoger. Precioso Señor, hoy quiero darte muchas gracias, Papito Dios, por cada una de las familias aquí representadas. Precioso Señor, gracias por cada bendición que hasta el día de hoy tú nos has dado, Papito Dios. Vamos a recoger de lo mucho que tú nos has dado, Papito Dios, pero el que no tiene, Señor, súplale para el extendimiento de tu palabra. Te doy honra, gloria y alabanza solamente a ti, Papito Dios. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. La palabra de Dios dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre y siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que para otros haya holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos.
Bueno, bien. Bueno, bien. Veíamos en oportunidad anterior que la mayor limitante que hay para la obra del Señor somos nosotros mismos. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros mismos podemos realmente ser útiles en la obra del Señor, poniéndonos primero que todo, exponiéndonos a la palabra, pero no de cualquier manera, sino así como el Señor espera que nosotros lo hagamos. Quiero contarles que la iglesia es aquel organismo mediante el cual el Señor quiere revelarse a su pueblo. Oportunamente lo hizo a través de su Hijo Jesucristo y Él lo representó de una manera especial. Seguramente antes de su encarnación el Señor estaba ilimitado en el cielo, en su poder. Cuando se humaniza, cuando se encarna, la pregunta sería, ¿se limitó el poder de Dios en esa encarnación del Señor Jesucristo? Cada quien tendrá una respuesta. Yo personalmente pienso que no. El Señor representó dignamente al Padre y lo hizo de la mejor manera. Quiero contarles que la forma como el Señor Jesucristo actuó es la forma como Dios espera que cada uno de nosotros estemos actuando. El Señor Jesucristo, desde luego, era hombre, pero era Dios. Y a través de ese espíritu exaltado que tenía Él, como vimos la semana anterior, era que Él podía manifestar de una manera perfecta la voluntad de Dios. Muchas veces le escuchamos decir, yo solo digo lo que oí decir a mi Padre, yo hablo lo que el Padre me dice que hable, mis pensamientos son los pensamientos del Padre. En resumidas cuentas, estaban en una unión permanente, espiritual, a la cual nosotros podemos acceder, como decíamos en oportunidad anterior, mediante el quebrantamiento del cuerpo, de la carne, y permitiendo a nuestro espíritu que sea exaltado de tal manera que pueda tener un contacto directo con Dios. Y a través de esa exteriorización de nuestro espíritu, pueda cada una de las personas que quiere buscar del Señor ser alcanzadas. Si ustedes miran una persona que llega a la Biblia, se expone a ella, pero llega con una idea preconcebida y solamente busca encontrar en la Biblia cómo justificar lo que ya tiene entendido o lo que ha creído, pues seguramente lo que surja de ese estudio está exclusivamente limitado a su propio pensamiento. Por supuesto, eso no genera frutos. Yo como que no he orado todavía, ¿cierto? Yo decía que algo estaba haciendo falta. Oremos. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te quiero dar gracias porque a ti te ha placido bendecirnos, porque te ha placido, Señor, usarnos de una manera especial. Yo te pido, Padre Santo, que te puedas mover con libertad en el corazón de cada uno de mis hermanos y que la palabra que aquí se expone, Señor, sea exactamente la que tú quieres que la iglesia escuche, Señor. Yo te pido que el corazón preparado por ti y dispuesto sea ese terreno fértil donde la semilla ha de ser sembrada para que dé frutos al 100
al 100 por 1. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oscar, ¿tienes ahí tu Biblia? ¿Será esta que está acá? Ok. Por favor, vamos a Juan, capítulo 6. ¿Ya? Juan capítulo 6, verso 38 y luego 5:19, después 12:49. Empecemos por 6:38. Porque he descendido desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok. Entonces aquí estamos diciendo, yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino justamente lo que me envió y lo que me dijo el Padre que hiciera, eso es lo que voy a hacer. Muy bien, el capítulo 5, verso 19, ¿qué dice? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok, muy bien. Terminamos con el capítulo 12, verso 49. Todos en el Evangelio de Juan. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ok, perfecto. Entonces nos queda claro que el Señor le enseñaba a sus discípulos que lo que Él hablaba y lo que Él enseñaba era justamente lo que su Padre le dijo que hiciera. Él no hizo nada por su propia cuenta, era cumpliendo un mandato que su Padre le había dado antes de hacerse hombre. Entonces fue un conocimiento que adquiere estando en el Espíritu y justamente es su Espíritu el que actúa a través de Él para alcanzar a ustedes conocen, es fácil leerlo, ahí está clarito. Le enseña a sus discípulos absolutamente todo lo que el Padre le ha enseñado, pero adicional a eso le enseña también sujeción, le enseña a someterse a la autoridad. O sea que no solamente le da enseñanza espiritual, sino que además le enseña cómo es que uno se dispone para estar sujeto o sometido cuando es del caso. Si ustedes miran y leen la historia y miran el mapa de lo que fue la antigua Palestina, solamente hubo una provincia que no estuvo bajo el dominio romano. Me estoy refiriendo a Decápolis. Todas las demás estuvieron sometidas por el pueblo romano. Esto quiere decir que ejercía una presión política y social sobre este pueblo. Estaba casi sometido a esclavitud. Ustedes conocen mejor la historia que yo. Pero resulta que nosotros vemos en el Señor Jesucristo que le enseñaba a cada uno de sus discípulos la forma como ellos debían llevar la palabra de Dios y cómo debían someterse a las diferentes autoridades. Ustedes recuerdan que a pregunta capciosa que le hicieron en un momento, dinos si es lícito o no pagar el impuesto. Sabiamente, él sabía que cualquier respuesta que le diera iba a ir contra él. Si decía que sí, entonces iba a tener problemas con los judíos. Y si decía que no, iba a tener problemas con los romanos. Entonces, sabiamente le pide a las personas que le están haciendo la pregunta, ¿tienes allí una moneda? ¿De quién es la cara que allá aparece? No, es de César. Entonces, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le está diciendo dele a César lo que es de César, no se está refiriendo exclusivamente a la moneda para pagar el impuesto. Se está refiriendo también que se le debe sujeción. Así le está enseñando
Y llega un momento, y ustedes recordarán, y lo hago solamente para recordar y ponerles en antecedentes, hay una mujer que llega a la presencia del Señor y le dice, Señor, yo quiero que tú, ¿cuáles son? Muchas mujeres llegaron al Señor a pedirle favores, como para no darla tan masticada, ¿no es cierto? Hubo una que llegó a pedirle algo muy particular y el Señor le dijo, ella no era judía, ahí los pongo más en contexto, no era judía. Y llega al Señor, le pide que haga un milagro en su vida y el Señor le dice, no lo hago. Y no lo hago sencillamente porque lo que yo tengo es para mi pueblo y no voy a dar lo de mis hijos a los perrillos. Uno, miren lo que viene pasando. Esta era una mujer humilde, era una mujer simple. Sin embargo, ella obtiene su milagro. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Pero yo les hacía una pregunta y comentábamos con las damas el viernes pasado, cuando el Señor me había dado esta enseñanza y me da un concepto de autoridad que el Señor maneja de una manera especialísima, enseñándonos justamente cómo es que nosotros debemos someternos y cómo debemos sujetarnos. Resulta que él también recibió una solicitud de un milagro de una persona que tampoco era judía, pero que no tuvo la misma respuesta. Me preguntaba yo, Señor, ¿por qué a uno le dices que no y por qué a otro le dices que sí? Me estoy refiriendo al centurión, que llama y le dice sencillamente, lean ustedes la historia, no la vamos a leer para no hacernos más extensos, pero me fascina que empieza diciendo, el centurión envió a unos ancianos. ¿Los ancianos de qué grupo eran? ¿Eran un poco de viejitos que le dijeron vaya, hagan la vuelta? No, está hablando de los judíos. Y cuando dice envió era porque sobre ellos ejercía autoridad. Vaya y díganle. Y ellos llegan ante el maestro y le dice, somos delegados del centurión, quien tiene un siervo que está muriendo y llama para pedirte que seas tú obrando un milagro para que ese hombre sane. El Señor Jesucristo le dice lo mismo, vaya dígale que es solamente para las ovejas de mi prado, para mis hijos, y que no lo voy a gastar en los perrillos. ¿Se han preguntado usted por qué no le contestó igual? ¿Sí se habían hecho esa pregunta? Ha debido contestarle igual, ¿cierto? Pero resulta que no, inmediatamente se para, importándole o no lo que le dijeron a continuación. Digno es que le hagas este milagro porque nos mandó a construir una sinagoga. ¿Ustedes creen que por eso fue que el Señor se paró enseguida? ¿Por la sinagoga? Yo les quiero decir por qué se paró. Estaba enseñándole a sus discípulos de autoridad. Denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Ellos estaban bajo sujeción de los romanos. Es por eso que se levanta reconociendo autoridad en el centurión y se va hasta donde él. Recuerden cuando él dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero yo sé que una palabra tuya será suficiente para que mi siervo sane. Así se lo dijo. Entonces, él sabía que no era digno. Seguramente el Señor pensó, sí, no eres digno. ¿Por qué? Porque así como le dije a la cananea, tú eres un perrillo. Pero sin embargo llega y le hace el milagro. ¿Por qué? Porque es que le está enseñando primero a sus discípulos que estén sometidos a autoridad. Le dijo que le diera a César lo que era de César y él no podía después simplemente abstenerse. Recuerden que les dio incluso alguna lección mediante la cual les hacía someterse y le dice, y si alguien te pide tu capa, entrégale de tu túnica. Si alguien te pide que camines 1 milla, camina 2 con él. Entonces, ¿cómo era? ¿Será que era un taller práctico de lo que le estaba enseñando? Él había podido decirle sencillamente, no lo hago. Inmediatamente sus discípulos, ¿qué le dicen? ¿No nos acabas de enseñar que el que le pida la capa le des también la túnica? ¿No nos dijiste que al que te pida caminar 1 milla, camina 2? Perfectamente podía ser cuestionado, ¿sí o no?
pero está ante un hombre que le está pidiendo un milagro que sane, y resulta, y me encanta la forma como se lo dice, porque él sabía que estaba un hombre que enseñaba con parábolas, y entonces se dispone a echarle la parábola del centurión. ¿Ustedes saben cuál es la parábola del centurión? No la busquen en la palabra, está ahí, pero no se llama así. Yo soy un hombre sujeto a autoridad, pero yo también tengo personas bajo mi autoridad, y si yo le digo que vaya, va. Si le digo que venga, viene. ¿Qué le estaba diciendo? Yo sé que tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Le daba pena decirle, sane a mi siervo, pero tácitamente le estaba diciendo, usted está bajo mi autoridad. O sea, tendría yo en este momento la autoridad para exigirle y darle la orden que sane a mi siervo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué cantidad de preguntas surgen, no? ¿Por qué no lo hizo? Si tenía la autoridad para hacerlo. Sin embargo, él observa que está ante un hombre que tiene una autoridad inusual a la de la mayoría. Él sabía que lo que le estaba pidiendo era algo que se salía de la autoridad que ejercía sobre él. Sin embargo, el Señor, para respuesta de que sí estaba sujeto a su autoridad, salva a su siervo. ¿Sí lo habían visto ustedes desde ese punto de vista o no? La pastora quiere decir algo. Aunque estás bajo mi autoridad, no es necesario que entres a mi casa, no te pongas en oprobio, no te sometas al rechazo. Una palabra desde allá basta. ¿Sí? Por eso él también, contemplando la posibilidad de que el Señor Jesucristo fuera criticado por entrar a su casa. Ok, perfecto, muchas gracias, sí. Pero mire, me encanta a mí cómo el Señor les enseña tan prácticamente. Es que definitivamente aprovecha cualquier circunstancia para que ellos aprendan. Y resulta que justamente el vivir de la manera que él vivía la palabra que le dio el Padre era lo que servía para enseñarles a sus discípulos cómo era que ellos debían actuar. Estábamos viendo en oportunidad anterior justamente cómo es con el quebrantamiento de la carne, del cuerpo, que surge el espíritu y surge como la fragancia del perfume de nardos. Recuerdan que estábamos haciendo el comentario. Es solamente de espíritu a espíritu que yo puedo hacer la obra de Dios. Y tiene que hacer así, lo tengo que encontrar y lo tengo que sentir de tal manera, porque es la única forma de poder que la palabra cumpla su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la palabra? ¿Cuál es el ministerio de la palabra? ¿Qué es el ministro? El ministro es un sujeto, ¿cierto? ¿Qué es el ministerio? Pues lo que hace el ministro. O sea, ¿qué es el ministerio de la palabra? Es el hacer lo que la palabra fue enviada a hacer. Ese es el ministerio. ¿Y cuál es? ¿Para qué fue enviada la palabra? Para ministrar el alma de los que buscan del Señor. Ese es el ministerio de la palabra. Entonces, para que el ministerio de la palabra se cumpla, yo tengo que estar sabiendo qué es lo que la palabra quiere decir. De otra forma es imposible. Tengo que escudriñar de tal manera para llegar al espíritu de la Biblia, de la palabra, para que yo a través de mi espíritu pueda ser comunicativo. De lo contrario, no estoy haciendo nada. Es imposible servir al ministerio de la palabra y servir a Dios a través de mi carne. Es imposible. Para que pueda surgir y se pueda mover, tiene que ser a nivel de ¿qué? Del espíritu. Lo hemos dicho varias veces. Pareciera una frase de cajón, pero miren ustedes que no hay otra forma, porque es que la palabra es espíritu. Ahí es que es efectiva. Ahí es que es efectiva. Por eso decíamos en oportunidad anterior, la mayor limitante
La mayor limitante que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y les quiero decir, la mayor limitación que hoy tiene el Señor, que tiene Dios para manifestarse en el mundo es justamente la misma limitación que haya en su iglesia. Porque es a través de su iglesia que el Señor hoy se va a manifestar. No hay otra forma, Él no lo va a hacer mediante nadie más. Por eso si la iglesia no escudriña la palabra y desentraña su espíritu para poderlo comunicar, en esa misma medida estará limitada para la obra de Dios. ¿Me comunico, iglesia? Voy a ponerles un ejemplo práctico que se me ocurrió. Imagínense ustedes que hay un hijo, un muchacho que está en la guerra y de pronto envía una carta. Esa carta llega a la casa y el primero que la ve es uno de sus hermanos y la lee. Listo, ahí la dejó. Cuando llegó la mamá, le dijo: mamá, llegó una carta de mi hermano. Tan pronto le dice una carta, ¡ting!, algo timbró en su corazón, una emoción especial. Ella coge la carta, la abre y contrario a lo que hizo su hermano, que fue así, listo, no, ella empieza con despacio. El solo saludo ya le produce una emoción tremenda. Empieza con la fecha. Me la escribió hace 15 días. ¿Sí? Hace 15 días estuvo pensando en mí. ¿Sí o no, mamás? Y seguimos. Mamá, te recuerdo muy especialmente. Hoy recuerdo aquella época, mamá, cuando salimos los dos y me enseñaste a montar bicicleta. ¿Recuerdas? Al hermano no le dijo nada, pero la mamá ya está llorando. ¿Sí o no? Ya lo está viviendo. Mamá, ¿te acuerdas cuando salimos los dos y estuvimos en el campo? ¿Te acuerdas cuando hicimos ese picnic delicioso allá? La mamá todo se lo está imaginando. El hijo la puso a recordar de una manera especial. ¿Qué está haciendo? Se está metiendo en el pensamiento del hijo. Se está metiendo en el espíritu de la carta. Eso es lo que nos pide Dios que hagamos con su palabra. Que la vivamos de tal manera que nosotros podamos desentrañar el pensamiento del escritor, que nos metamos en el contexto de tal manera que el espíritu de la Biblia se meta en mi espíritu y yo pueda reflejar lo que Dios tiene que decir a cada uno de nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bueno. Ok, muy bien. Decíamos en la oportunidad anterior que para que el hombre pueda dar fruto, tiene que morir. ¿Recuerdan? ¿Lo recordamos? Por favor, Oscar. Juan 12, 24. Perdón, 12, 24. Sí, 12, 24. Sí, por favor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Pero si qué? Pero si muere. ¿Y por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que morir? ¿Se acuerdan que les decía que yo había tenido un pequeño problema con una pepa de durazno? Eso le puede partir a una muela cualquiera, por chiquita que sea. Por fuera es una delicia, usted lo muerde, eso se escurre el jugo, es una delicia, pero usted llega a la pepa y ahí tiene un conflicto. Y se lo digo ¿por qué? Porque es que es tan rica que usted no la quiere botar, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes ha chupado una pepa de durazno alguna vez? Yo sí. Pero quiero decirles que por más que usted la chupe, no la va a romper. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde salió entonces ese durazno?
Esa delicia de durazno salió porque alguien sembró la pepa murió, se descompuso y de allí salió la vida de esa almendra que esa corteza tan dura estaba guardando. Es la única forma, no hay otra forma. ¿Qué quiere eso decir? Yo tengo que dejar que mi entendimiento, que mi mente sea renovada como Dios quiere que lo sea. Si yo soy una persona inteligente, será mi pensamiento y mi inteligencia la que evalúe la palabra. Si soy una persona emotiva, pues serán mis emociones las que hablen. Pero si yo me contacto con la palabra como Dios quiere que yo busque de ella, que yo escudriñe de tal manera, así como esa madre escudriñó su carta y llegaba y lloraba, yo pregunto, ¿por qué el hermanito no lloró igual? ¿Por qué? Usted se imagina que venga yo a la Biblia y en la Biblia simplemente lea lo que primero se me ocurre, no voy a encontrar nada. No voy a encontrar nada. ¿Por qué no voy a encontrar nada? Pues porque no estoy buscando nada. Yo encuentro lo que busco, ¿sí o no? Si yo quiero escudriñar de tal manera que Dios me pueda hablar, tengo que meterme allá en ese texto y decirle al autor qué es lo que me quiere decir a cada uno de los autores. Por eso uno tiene que conocer quién escribió, cuándo lo escribió, en qué circunstancias. Ya eso empieza a decirle a uno algo. Y es cuando en lugar de leer y leer y leer y leer, encontrando palabra logos, llega el momento en que el rema salta para mí. ¿Saben qué es el rema? Cuando la palabra me habla a mí, ese es mi rema. Cuando yo estoy buscando, digo, aquí está la respuesta de lo que yo estoy buscando. Eso es lo que hace distinto el resto de la Biblia, que justo la palabra en la que el Señor me está hablando a mí. Es necesario entonces que el espíritu sea liberado de esto. En el momento que la cáscara dura del durazno se rompió, el almendra que hay por dentro comenzó a salir de allí una rama, una matica, una plántula que llegó a convertirse en un hermoso árbol que le dio el durazno que usted se comió. Quiere eso decir que todos nosotros tenemos la potencialidad de servir bien al Señor. Tenemos la obligación tenemos que escudriñar la palabra para que la palabra me hable a mí, no para que sea un libro más, porque si es eso, es un libro muerto. Es un libro muerto. Pero si yo me asomo con la necesidad de establecer y saciar una necesidad espiritual, así es que a mí me va a servir. Si ustedes miran la palabra, miren los evangelios en el Nuevo Testamento y verán que los evangelios nos muestran sencillamente a Dios actuando a través de un hombre. ¿Quién era ese hombre? Jesucristo. Vayan un poquito más adelante y escudriñen las epístolas. Y ahí verán ustedes a Dios actuando a través de su iglesia. Yo pregunto, ¿el poder que había en esa iglesia hoy está disponible o no? Hoy es para mí, ¿yo me puedo apropiar de él o no? Mire, un hombre muy usado por el Señor, de una extracción sumamente humilde, trabajaba en las minas. Estoy hablando en Inglaterra, aproximadamente en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Un hombre muy utilizado por Dios. Y resulta que en una oportunidad llegó a un servicio especial a su iglesia y había allí un ministro que estaba exponiendo su tema y de pronto este hombre empieza a sentir un deseo tremendo de hablar, pero respetuoso de la autoridad. Él decía, yo no puedo interrumpir, ¿yo qué hago? Pero estoy que me hablo pues. Y resulta que le dice al pastor, a la persona que está hablando adelante, le dice, ¿usted sería tan amable de dejarme hablar?
Siento una urgencia por dentro que necesito hacerlo. Uno tiene que tener discernimiento si lo que le están diciendo es del Señor o no es del Señor. Le dice pase adelante, pero tenía una limitación. Les acabo de decir, él era un simple minero que el Señor usaba maravillosamente. Y en el momento que fue a hablar, a decir lo que es Elías, ¿qué culpa tenía que sus palabras no acudían a su boca para ayudarle? No sabía qué decir. Y entre una cosa y otra armó unas frases totalmente incoherentes allí con sus ojos cerrados. Pero hubo algo. El auditorio que estaba ahí se dio cuenta que ese hombre estaba hablando desde su espíritu. Y sin necesidad de hacer un esfuerzo especial, su espíritu que pudo salir a través de ese hombre, después de rota la cáscara de ese durazno, llegó a su auditorio y su auditorio estalló en llanto convencido de su pecado. Eso así tal y como está se puede leer. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Yo no puedo llegar a la Biblia simplemente a leer o a acomodar qué necesito para poder poner en contexto de la Biblia lo que yo ya tengo convencido, lo que yo ya tengo preconcebido. Yo simplemente tengo que someterme a la Biblia es para que la Biblia me hable. Todos los libros, mis amados, todos los libros del mundo pueden ser leídos, todos. Si aprendemos idiomas los podemos leer todos, pero este maravilloso libro que se llama la Biblia, al contrario de los demás, te lee a ti. ¿Me comunico? ¿Estamos entendiéndonos? Quiero contarles que hay por lo menos 2 requerimientos básicos para leer la Biblia. El uno es que nuestro pensamiento busque el pensamiento del Espíritu. ¿Cómo escudriñamos esto? Perdónenme, le pedimos ayuda al Señor para poder decir lo que yo quiero decir. El día que nuestro pensamiento se pueda trabar de tal manera con el pensamiento de la Biblia, de lo que quiere decir el texto, yo puedo moverme a través de él y entender lo que el texto me quiere decir. Es la única forma como yo lo puedo hacer. Y cuando el espíritu mío se fusione con el espíritu de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Si yo no busco eso, no estoy haciendo nada. Estoy desaprovechando el libro más maravilloso que existe, que me quiere hablar, me quiere decir qué es lo que quiere que la iglesia sepa. Y contrario, mire, les estoy diciendo, si la iglesia no se expone de esa manera de ese libro, no lo va a conocer. Y si no lo conoce, Dios no puede fluir a través de la iglesia para satisfacer el ministerio de la palabra. Decíamos hace un momentico, ¿cuál es el ministerio de la palabra? Que la palabra de Dios ministre el corazón de las personas que buscan del Señor. Esa es la función. Pero si no se consigue, es sencillamente porque la iglesia está limitada. ¿Por qué? Porque quiere tratar de funcionar sin quebrantar al hombre, sino simplemente ministrar en lo que a mí se me ocurre hacer. ¿Hay diferencia entre lo que a mí se me ocurre y lo que Dios quiere? Por supuesto que sí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenía consejería en la semana anterior y justamente este es el quid del asunto. Porque esta persona me decía, yo no encuentro nada en la Biblia que me responda. Si eso es cierto, alguien está mintiendo, o la palabra o el cliente. Uno de los dos está mintiendo. Porque la palabra a mí me dice que ella es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que se ajusta a tu necesidad hoy, mañana y siempre.
Que yo leo la Biblia y es como si estuviera leyendo el diario de esta mañana. Pero ese hombre me dice, la Biblia no me habla. Tenga la absoluta seguridad, mi hermano, que si eso es así, si la Biblia no le está hablando, la culpa no es de Dios. La culpa es porque yo no estoy llegando a ella en la forma que debo llegar. Esa es la razón. Yo tengo la Biblia, yo necesito tiempo para que Dios me hable a través de ella. Dios puede quebrantar el hombre físico un día, en 15 días, en un mes, en lo que sea, o en 10 años. Lo que sí le garantizo es que cuando nos sometemos a la palabra, cada vez que la querramos escudriñar, deseando sacar algo de ella, ¡ting!, un pedacito de mi cáscara brinca, brinca y brinca. Para que si yo estoy yendo con frecuencia a ella, en más tiempo yo la puedo empezar a escudriñar. Cuando salen esas cosas para mí, yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando. Yo sé que la palabra les ha hablado más de una vez. Yo sé que la Biblia les ha contestado miles de preguntas. Pero definitivamente mientras nosotros no nos pongamos en este orden, buscar el espíritu de la palabra a través de mi espíritu, no estamos sirviendo al ministerio de la palabra. ¿Recuerdan que en una oportunidad estuvimos viendo por qué la Biblia era confiable? ¿Por qué la Biblia podemos tener certeza que es la palabra de Dios? ¿Recuerda que pusimos una analogía? Decíamos, vamos a construir en Bogotá un monumento a todos y cada uno de los departamentos de Colombia. ¿Recuerdan el ejemplo? Y entonces, ¿qué pasó? Que llegaron rocas de la Guajira, del Cesar, del Amazonas, del Guainía, de todas partes. Curiosamente llegaban acá y la persona que las estaba ensamblando veía que encajaban maravillosamente bien, como si fuera un rompecabezas perfecto que se iba formando ante los ojos de todos los colaboradores. Entonces se pregunta, ¿pero por qué resulta eso así? ¿Qué es lo que dice uno? No, sin duda lo que está pasando es que donde quiera que estén mandando esas piedras, hay un arquitecto que sabe qué es lo que vamos a hacer acá y está adecuándola de tal manera que cuando me llegue me sirva perfecto. ¿Es una forma lógica de pensar? Sí, claro que sí. El arquitecto en este libro es Dios. Y es la razón por la cual todos esos libros que la conforman, que ya ustedes saben de dónde llegaron, bueno, pero ahora yo les pregunto, ¿cuál es el arquitecto que dura 1600 años para mandarme todas esas piezas? Eso no existe. Este libro es perfecto como es, sencillamente porque quien lo escribió es Dios. Dios es amor y Dios es espíritu. Espíritu. Esa es la forma de buscar de la palabra de Dios. Únicamente a nivel del espíritu, no hay otra opción. Por eso es que el hombre es el único ser a que Dios creó con espíritu. Él es el destinatario de ese maravilloso libro, nadie más. Mis amados, el porqué de estos temas es sencillo. Toda persona que viene aquí en consejería es porque definitivamente no ha podido encontrar respuesta en la palabra de Dios. No ha podido encontrar respuesta. Y si no ha encontrado respuesta, vuelvo y les digo, mis amados, la culpa no es de Dios. Es la razón por la cual estas últimas enseñanzas han versado sobre eso. Yo, como pastor, tengo la obligación de enseñarle a la iglesia cómo es que se busca. Yo no puedo sentarme a leer la Biblia simplemente como leo un cómic de Condorito,
que me gustaba harto, por cierto. No, yo tengo que procurar entender por qué el Señor está diciendo eso. Me parecía elocuente lo que me mostraba el Señor en la ilustración de ver a la madre llorando. ¿Por qué a uno no les dijo nada? ¿Y por qué a ella sí? ¿Por qué? Porque ella se metió y vivió lo que su hijo le estaba contando y llegó a ministrar su corazón de tal manera que le limpió y le hizo derramar sus llantos. Así debe ser la palabra. Si nosotros no hemos todavía experimentado eso leyendo la palabra, es porque no lo hemos visto así como lo vio esa madre en la carta y así como el Espíritu debe escudriñar la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, iglesia, un momento, por favor. Yo quiero que nosotros, creo que es justo que le pidamos perdón al Señor por algo particular. Y es que hemos sido una limitación para que Él actúe. Así como actuó el Señor Jesucristo, y recuerden por favor que Él mismo lo dijo, todo lo que yo hice y mucho más, ¿qué dijo? Ustedes podrán hacerlo. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos apóstoles con poder? No encuentro referencia en la Biblia en la que diga que hoy ya el Señor no actúa así. Es que yo quité el poder. ¿Por qué? Porque si el Señor retiró el poder, entonces nosotros somos una iglesia estéril. Él no ha quitado el poder, está todavía disponible. La obligación de cada uno de nosotros, mis amados, es encontrar exactamente qué es lo que el ministerio de la palabra quiere hacer con la persona que yo tengo al frente, que está buscando del Señor, que vino a decirme, yo quiero que usted me diga qué tiene Dios para mí. ¿Alguien le ha hecho esa pregunta alguna vez? Yo espero que esa pregunta no encuentre una respuesta como un no sé. Cada uno de nosotros, escúcheme lo que dije hace un momentico, el Nuevo Testamento nos muestra en los evangelios a un hombre, a Dios en un hombre, nos lo describe, pero las epístolas nos muestra cómo es que debe actuar la iglesia con ese poder que estuvo en el Señor. Lo que he dicho en estas últimas 3 predicaciones, ¿está claro, iglesia? Les decía hace un momento, si bien es cierto las 3 son continuas, cada una tiene identidad propia. Si eso es así, yo quiero que me acompañen en una oración. Por favor, repitan después de mí. Bendito Padre Celestial, hoy venimos a ti unánimes juntos para pedirte perdón por ser una grave limitación a tu palabra, porque no la hemos entendido, sencillamente porque no nos hemos dispuesto como tú esperas. Hoy te pedimos que nos uses de una manera prodigiosa en tu obra. Quebranta, Señor, nuestro hombre externo, para que nuestro hombre interno pueda salir y dé ese fruto que tú esperas de nosotros. Sentémonos, por favor. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, igual que toda la iglesia del mundo, cada uno de nosotros tiene la obligación de buscar en la palabra la respuesta que cada uno de mis hermanos necesita. La Biblia ha sido la misma, no ha sido cambiada.
no ha sido cambiada. Recuerden que cuando nos referíamos a lo que nos decían los mormones, era que el evangelio necesitaba ser restaurado porque se había dañado, y que se había dañado a través de X y X y X traducción, que en la traducción de la palabra se perdió su verdadera esencia. En esa oportunidad se los dije y se los repito hoy, eso no es cierto. Si en algo ha sido cuidadosa la iglesia, es en la traducción de la palabra de Dios. Es genuina, es apegada a los pergaminos originales. No es cierto que se hayan cambiado maravillosas enseñanzas en la traducción. No, no es cierto. La única, yo les he contado, y tal vez se los referí, todas las Biblias que ustedes dispongan en español fueron traducidos de los idiomas originales. La única Biblia que fue traducida del inglés es la Biblia que usan los testigos de Jehová, que fue traducida del King James, de la versión King James en inglés. No sé si es Rey Jaime o Rey Santiago, no sé qué traduce eso, pero King James, así se llama, fue traducida del inglés al español. Ninguna que usted tenga en su mano que esté en español ha venido del inglés, ni de otro idioma distinto a los originales, que son tres. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los tres? Hebreo, griego y arameo. Todas las versiones en español vienen de ahí. No es cierto que haya errores de traducción. No es cierto que la palabra hoy esté adulterada. No es cierto que esté contaminada. Hoy, y con la autoridad de la palabra, les garantizo que cuando ustedes se asomen a la Biblia, es la palabra de Dios para ti y es la palabra de Dios para quien la está buscando. Señor, yo te doy gracias. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que siga siendo propicio a nuestra necesidad. Tú sabes exactamente, Señor, de qué tenemos necesidad. Tú sabes que tu palabra, Señor, está llena de sabiduría. Tú nos enseñas a través de ella que es viva y es eficaz. Tiene respuesta para mí hoy, tiene respuesta para ti. Nosotros como iglesia, Señor, tenemos la obligación de mostrar al Dios que escribió ese libro y al Espíritu vivificador que está disponible para cada uno que te quiera buscar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, yo te bendigo con el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el poder del Santo Espíritu de Dios.